Bueno, yo soy Teresa Rebolledo, soy profesora de la Pablo de Olavide y bueno, voy a estar moderando esta mesa de comunicaciones. Si os parece, seguimos el orden. No sé si Antonio tienen todo el mundo el orden o lo voy. No, creo que no. Vale, pues si os parece, Eva Moreira, ¿te parece que empecemos contigo? Sí, Vale, pues cuando queráis. Eva Moreira Fontán, que nos presenta la comunicación, un eje en la motivación docente, recursos TIC. Bueno, buenas tardes. Ya habéis escuchado mi nombre. Yo soy orientadora educativa en un centro integrado de formación profesional, centro público, Agranxa, en Ponteareas. Y esto que os voy a presentar forma parte de mi trabajo de tesis y de mi investigación dentro de investigación-acción actual. Voy a intentar compartir mi pantalla, a ver si ahora sale bien. No sé si se ve. Sí, estamos viendo tu pantalla. Ah, es que yo aquí como que no la veo, no sé por qué. Bueno, es que... ¿Así la veis? Abre la ¿Sí? aplicación ahora. Ahora. Sí, ya está, ¿no? Bueno, voy a continuar. La finalidad de esta investigación que se inició con mi tesis es los efectos que producen las TIC en la motivación docente. ¿Por qué se escoge, digamos, estos dos conceptos, ¿no? Y qué variables lo definen y qué factores les afectan? Las TIC en la docencia, lo veis ahí, ¿por qué las TIC? Porque impulsan la motivación es nuestro motor de acción. Hay muchos tipos de motivación, después os diré cuáles fueron las escogidas. La motivación intrínseca y extrínseca son las más conocidas, pero yo he escogido la automotivación también y la desmotivación también la he estudiado. ¿Y cuáles son las razones? No solo motivan al docente, sino que el docente, al ver motivado al alumnado en su uso, hay una especie de retroalimentación, ¿vale? Después por las actitudes. Las actitudes son las emociones. Las TIC emocionan y queremos aprender de ellas, queremos tener competencias, sobre todo de aplicación, para usarlas bien. Y ese es un motivo para usarlas, para hacer este estudio y esta investigación. Bien, ¿por qué la motivación y la implicación? Algo ya adelanté. Sobre todo porque en la motivación y la implicación es cuando se valora y se analiza la eficacia colectiva y la individual a nivel docente, la colectiva, que es cómo trabajamos en grupo y cómo valoramos y analizamos ese trabajo y cómo nos sentimos, evidentemente, y la individual porque vivimos de nuestra profesión, que es esa. Y eso requiere que nuestras relaciones interpersonales e intrapersonales, además del clima en la aula y en el centro, tenga que ser un clima de innovación para que sea realmente motivador y para que nos sintamos implicados. Bueno, no os voy a dar más detalles sobre esto porque creo que podríamos profundizar, pero a partir de ahí realicé un cuestionario, un poco cogiendo de 3 cuestionarios que os voy a decir sucintamente. El cuestionario de bienestar docente vinculado al desarrollo de innovaciones con TIC de Pablo Escolás Bravo y González, que supongo que ya os sonará, sobre todo los que sois de Sevilla y por ahí. Luego la escala de competencia sobre la aplicación digital en la integración de Internet en el mundo educativo de Sigalés, Mominó, Meneses y Badía. Después utilicé a nivel profesional para la profesión, digamos, la motivación, la eficacia colectiva, la implicación, la escala de eficacia colectiva de Goddard, Hay y Wolford y el test de autodeterminación de Ryan Edefin, que se basa en Bandura, en la teoría de Bandura, y el cuestionario de implicación de Schoffel, Baker y Salanova, que les sonará un poco a los que son Valencia, Murcia y por ahí. Bueno, ellos, en esos todos cuestionarios, yo elaboré un único cuestionario para pasárselo al profesorado, 350 docentes, con sus características. Una de ellas, creo que es importante, es que estuvieran inmersos
en proyectos de innovación, porque es el perfil que yo buscaba para un uso ligado a la motivación e implicación a través de la creatividad, de la innovación, sino que el otro es un uso meramente, vamos a llamarlo, burocrático, de apoyo, pero no es lo que yo quería demostrar con respecto a motivación e implicación. Bueno, con todo eso, esos 350 cuestionarios, yo elaboro 2 bloques. Un bloque de TIC en la docencia, que es la motivación, la emoción, la satisfacción y la competencia, lo veis ahí en esa imagen, y luego elaboro otro bloque, que es la profesión del profesorado con la motivación, la eficacia colectiva, la motivación, la eficacia colectiva y la implicación. Motivación, más que nada, para distinguirla de lo colectivo. A partir de ahí, mis objetivos eran muy claros. Me acojo a realizar el cuestionario estadísticamente, claro está. Uno de los objetivos era describir cada una de esas variables dentro de esos conceptos. Luego era correlacionar entre el bloque, digamos, A y el bloque B, que luego lo vais a ver, entre sí y enfrentados uno al otro, y luego como predictores. O sea, a través del análisis regresivo de esos datos, el hecho de que se utilizara TICS me predecía que subía o bajaba la motivación y qué clase de motivación y cómo podía ser la implicación, si había una implicación, una entrega, digamos, en la profesión docente a través de las TIC. Bueno, todo esto lo realizamos, hay datos ahí, pero yo me quiero parar en esta porque aquí es donde nuestras conclusiones, a través de estos objetivos que nos marcamos con este análisis estadístico, damos realizado que el uso de TICS desde la innovación sí que implica, y muy positivamente, la motivación intrínseca, que digamos que es la motivación de lo hago porque me gusta, que hay una implicación también en la eficacia docente colectiva, es decir, me apetece trabajar con mis compañeros y lo voy a hacer porque es un equipo innovador con respecto a las TIC que me atraen mucho para trabajar, y a la implicación, estoy entregado a esto, con lo cual no siento que pasa el tiempo porque me está satisfaciendo lo que estoy haciendo y veo que hay una retroalimentación, que mis alumnos aumentan el rendimiento, que están atentos y que aprenden, que es la finalidad de nuestra profesión. Bueno, ahí están algunos de los datos. Yo os he puesto las correlaciones porque creo que así a primera vista, os dais cuenta de cuál fue la correlación positiva, las más negativas, que en realidad todas fueron un poco como esperadas, ¿no? Por así decirlo. Lo que todos sentimos, lo que todos intuimos en nuestra profesión, pero que al final, si lo demuestras con números, parece que te da más pie para luego hablar de todas estas cosas que hablo yo en un congreso internacional. Bueno, no os voy a dar la lata con los números, los he puesto porque creo que son ilustrativos, pero bueno, las correlaciones y las regresiones, todo es cuestión de leerlas. Lo único que sí os puedo decir así un poco es que con respecto a la correlación, en el bloque A, que es aquel primero de las TICs en la docencia, lo que sí que había es que las emociones positivas correlacionaban con todas, que es con todas las del bloque B y con las suyas propias del mismo bloque A, que eran la satisfacción, el clima de innovación, las relaciones entre los docentes, etc. ¿Por qué va a relacionar positivamente? Porque si algo nos emociona y buscamos experiencias de éxito, lo vamos a volver a repetir. Y eso es lo que provoca el uso de TICs desde el punto de vista de la innovación. Emociones positivas. Y para mí las emociones mueven el mundo, para mí y para mucha gente. Y luego la regresión es importante porque predice si unos afectan a otros. Y efectivamente, el bloque de TICs de la docencia predice un poco, es predictor del bloque B, de la motivación y de la implicación. Y además ejerce un efecto de retroalimentación. Y eso lo reflejamos en las conclusiones, no solo con datos. La importancia de las variables relacionadas con las TIC tiene mucho potencial, ejerce un efecto muy positivo en las emociones, sobre todo emociones positivas, no negativas,
Después, en la satisfacción personal y profesional. Yo no os he contado, pero uno de los factores de satisfacción era el personal y el profesional. Personal, porque nuestra profesión está muy vinculada al servicio de los demás. Eso implica tener relación con los demás, con alumnos, con otros compañeros, con la dirección, con la administración. Y si no estamos satisfechos con el funcionamiento en alguno de esos canales, es donde sentimos la frustración y el malestar y el futuro queme, el burnout. Pero si tenemos una satisfacción y un bienestar, pues no sentimos el queme y estamos ahí más que implicados. Y luego que es original este enfoque, porque nadie se le ocurrió enfrentar estas dos cosas, la TIC y la profesión docente, desde la motivación y la implicación. Y a partir de ahí, verificando esta interacción y el efecto feedback, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos implementar? Pues en este momento yo estoy implementando un clima de innovación con respecto a las TIC y para la motivación docente de mi centro. Os voy a poner un ejemplo. He instaurado un programa de mediación docente. Cuando entre los docentes no nos llevamos bien, nos peleamos, discutimos, bueno, lo tenemos que sentar, lo tenemos que debatir y yo he abierto un poco el programa a que haya un espacio para eso. Eso mejoró mucho la convivencia. El profesorado tiene que actuar en equipo, con enfoque colaborativo y de investigación-acción. No pasa nada con que yo vaya a observar tu clase porque hay un ambiente disruptivo, vamos a ver cómo podemos mejorar esto y nos apoyamos mutuamente. Nada de cerrar la puerta. Un aula es algo que debe de ser transparente y eso mejora mucho las cosas. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la motivación a través de la cohesión y la convivencia. Por ejemplo, Perdona, Eva, un sí, minuto, ¿vale? Y sí, para un ir minuto. cerrando, Gracias. gracias. Y otro ejemplo es con respecto a la motivación y la cohesión, pues un curso de risoterapia para el docente, que al mismo tiempo le sirve para aplicar en clase en tiempos rotos o tiempos muertos, que puede motivar también al alumnado. Y bueno, nada, muchas gracias y nada más. Espero que os haya gustado. Muchas gracias, Eva. Muy interesante el estudio, ¿no?, que estás realizando. Si os parece, vamos a ir haciendo las diferentes comunicaciones y después al final dejamos unos minutos para poder comentar o preguntar sobre estas comunicaciones. Bueno, ahora vamos a tener a Carlos Usabiaga, que nos trae la comunicación que ha realizado junto con Macarena Hernández Salmerón, que se llama Cambios en la Ley de Ocum española, un ejercicio econométrico. Carlos, cuando quiera. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí. ¿Sí? Vale, pues esta comunicación, como se ha dicho, la hago con Macarena Hernández Salmerón, que ella es economista de la Junta de Andalucía, y yo soy profesor de Economía de la Pablo de la Vide. Como veo que en estas sesiones no hay muchos economistas, no voy a dar mucho la brasa con cuestiones económicas, pero creo que todos vais a poder entender el ejercicio que planteamos. El ejercicio es con la ley de Ocum. La ley de Ocum es una relación entre el crecimiento económico y el desempleo y el empleo. Y en macroeconomía, que es la asignatura que nosotros impartimos, a los alumnos les explicamos una serie de relaciones macroeconómicas. Pero los alumnos cometen el error de pensar que esas relaciones macroeconómicas son una cosa como muy estable o muy permanente, y entonces esta ponencia lo que intenta es demostrarle que en absoluto es una cosa permanente y que por tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de trabajar con relaciones macroeconométricas, si además luego la vamos a utilizar como un instrumento para la política económica. Entonces, la cuestión aquí es que en esa relación entre el crecimiento económico y el mercado de trabajo, Macarena y yo nos dimos cuenta de que el año 2020 era un año muy excepcional. Por una parte, por la pandemia del COVID-19, que hizo que la economía española tuviera un gran decrecimiento en términos reales, y por otro lado, porque se hizo el uso de ERTES, los expedientes de regulación temporal de empleo, que eso hizo que no subiera tanto, a pesar de haber mucho decrecimiento económico, no subiera mucho el paro, ni cayera mucho el empleo, porque los trabajadores estuvieron protegidos. Y eso no había ocurrido en ocasiones anteriores.
Entonces rápidamente pensamos que eso podría tener mucha incidencia sobre la relación esta entre el crecimiento económico y el desempleo. Entonces hemos estado trabajando en ese tiempo y ya, claro, hemos dejado que los datos hablen. Entonces llegó los datos del año 2020, 2021 y lo que hacemos nosotros es, bueno, las preguntas que nos planteamos a los alumnos es, ¿qué tasa de crecimiento hace falta para que la tasa de paro se mantenga estable? ¿Qué tasa de crecimiento hace falta para que el número de ocupados se mantenga estable? ¿Y qué tasa de crecimiento hace falta para que el número de parados se mantenga estable? Es decir, 3 objetivos de mercado de trabajo, ¿qué crecimiento hace falta? Bien, esta ley de Ocum ha sido bastante estable. Y si consideramos los datos del año 1994 hasta el año 2019, es decir, antes de la pandemia del COVID, esta estimación la he hecho yo muchas veces en el año 2010, 2014, 2019, y casi siempre nos daban unas cifras de este estilo, de las que están en este cuadro. Las cifras se puede ver que varían tanto por columnas como por filas, pero esto lo que nos indica es para cada comunidad autónoma qué crecimiento, por ejemplo, la primera fila es Andalucía necesita crecer un 1,57% para mantener la tasa de paro estable, un 2,31% para que el número de desempleados sea estable y un 0,41% para que el número de ocupados sea estable. Estas cifras más o menos son bastante estables. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que llega un año totalmente excepcional. ¿Y qué ocurre cuando introducimos ese año totalmente excepcional en la coctelera? Pues que esta ley de Ocum del año 94 al 2019 se desmorona y cuando volvemos a hacer los cálculos introduciendo un solo año son diferentes. Fijaros que esto significa para los estudiantes indicarle que cuidado porque uno puede estar estudiando una relación durante 20 años y al meter un año raro o un año donde tengamos un error o algo puede afectar mucho la variación. Para que los alumnos lo vean bien, hemos hecho estos cálculos que he puesto aquí en la tabla, pero también lo hemos representado gráficamente. Y entonces aquí se ve una línea azul más oscura y una más clara, que lo único que varía es meter un año. Y fijaros que al meter un año varía mucho la gráfica. Las gráficas están relacionadas con las cifras de la tabla anterior. Fijaros que varían mucho las tablas, tanto para España como para una serie de comunidades autónomas que hemos considerado, al meter el año 2020. Y bueno, hemos considerado 3 variables. Como he dicho antes, qué crecimiento hace falta para mantener la tasa de paro, que sería este gráfico. ¿Qué crecimiento hace falta para que el número de parados permanezca estable? Y fijaros que también el gráfico sale bastante diferente. Y este que sería qué crecimiento hace falta para que el número de ocupados permanezca estable. Y también será un gráfico muy diferente. Entonces esto, claro, pensamos que es importante para los estudiantes porque para decirle que tengan mucho cuidado a la hora de trabajar con datos econométricos porque fijaros que del año 94 al 2019 sale un resultado y basta con meter un año atípico que si el estudiante no está informado y no sabe que es un año atípico, pues puede tener una gran variación en los resultados de un año para otro. Fijaros ahí ese cálculo. Para verlo más claro incluso, aquí tenemos este gráfico de aquí. En este gráfico de aquí, este lo hacemos solo para la variación, para el crecimiento relacionado con la tasa de paro. Y fijaros a la izquierda que viene la ley de Ocum cuando se meten datos del 2020 y si no se meten datos del 2020. Pues ahí se ve que prácticamente hay casos muy parecidos, 1994-2019, o si consideramos 1994-2021, si no metemos 2020. Pero en los dos casos de abajo, que pone casos similares, en cuanto metemos los años del 2020, 1994, 2020 o 1994, 2021, se parece mucho. Y otra cuestión, que es que al meter en todas estas regresiones que hemos calculado, siempre el ajuste es mucho peor cuando se ha metido el año 2020. Es decir, que la relación de Ocum funciona peor una vez que metemos el año 2020. Entonces, esto está relacionado con varias cuestiones que explicamos en economía, en econometría, etcétera, como son los datos outliers, es decir, datos que salen un poco de los cambios habituales. Cuando hay cambios estructurales, una relación sufre cambios estructurales, ya no nos valen los resultados que hemos sacado anteriormente.
O el tema también el tema de la elección del periodo muestral. Tenemos que ser muy cuidadosos al elegir el periodo muestral, porque como vemos aquí, coger el año 2019 o hasta el año 2020 o hasta el año 2021 cambia fuertemente los resultados. Esto, bueno, pues es un ejercicio econométrico que se lo decimos a los alumnos, les damos los datos para que ellos lo hagan y para que sean ellos plenamente conscientes de que, a pesar de trabajar ahí con 94, 2004, 14, con 25 años, pues basta con un año atípico para que los resultados y conclusiones sean muy diferentes. Ya digo, bueno, el tema aquí, los datos son anuales del INE, son datos públicos, y como indico aquí, esto está relacionado fundamentalmente con tres cuestiones. La elección del periodo muestral, cómo tratar los datos raros o outliers, y la consideración de posibles cambios estructurales. Entonces, esto es un ejemplo para nuestros estudiantes de cara a tener cuidado con hacer una regresión econométrica y pensar que eso es una cosa estable y que va siempre a funcionar. Concretamente, en el caso que estamos trabajando, por ejemplo, aparte del tema del COVID, del COVID-19, tenemos otra cuestión, por ejemplo, como es la reforma laboral del año 2022. A principios del año 2022 ha habido una reforma laboral y, claro, como la relación de OCU relaciona el crecimiento económico con el mercado de trabajo, seguramente eso pueda, bueno, de hecho esa reforma ha cambiado la tipología de los contratos laborales, sobre todo persiguiendo el empleo temporal, y eso podría hacer también que la ley de OCU no fuera a futuro igual que la ha pasado. Y, como digo, esto podría ser interesante para economía, pues hacer ejercicios parecidos de muchos tipos. Por ejemplo, otro ejemplo que se nos ha ocurrido últimamente, la curva de Phillips, que es una relación entre la inflación y el desempleo, y la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, ¿qué ha ocurrido? Que los precios ha habido una gran subida de precios, el precio de la energía, etcétera. Bueno, pues entonces seguramente eso va a afectar a la curva de Phillips. Si utilizamos la ley de Ockham o la curva de Phillips o cualquier relación macroeconométrica para obtener unos resultados y sobre esos resultados luego hacer una política económica, todos estos temas tenemos que ser muy cuidadosos. Y también tienen que aprender los estudiantes que cuando hay un cambio estructural o un cambio en el comportamiento de las variables, a partir de ese momento, las relaciones que hayamos calculado con datos previos hay que cuestionarlas mucho, como hemos intentado demostrar en este ejercicio. Con la ley de Ockham, y pues ya digo, se produjeron dos fenómenos excepcionales, una gran recesión por el COVID-19 y por el tema del confinamiento y todo eso, y aparte, pues el uso de una figura nueva, los ERTEs, que hizo que no subiera la tasa de paro como había ocurrido en las crisis anteriores. De hecho, el comportamiento de la economía española en esta crisis y en la crisis del año 2008 es totalmente diferente desde el punto de vista de la ley de Ockham. Entonces, pues aquí los datos nos han permitido demostrar que lo que nosotros intuíamos, Macarena y yo, pues que es cierto y que ha habido la consideración de un año tan atípico como el 2020 puede afectar mucho a la ley de Ockham. Y, como digo, cuestiones como la reforma laboral, la guerra de Ucrania, el tema ahora, la vuelta atrás que está viendo ahora en el tema de la globalización y todo eso, pues puede hacer que las relaciones macroeconómicas, pues muchas, haya que ponerlas en cuestión. Un poco de autocrítica aunque soy economista, pero bueno, los economistas tenemos que trabajar fino y tenemos que ser autocríticos y decir cuando las relaciones pueden ser fiables y cuando las relaciones no son tan fiables. Ya digo que, por ejemplo, aquí se observa que cuando se meten los datos del año 2020, la relación se ajusta peor. Bueno, pues nuestros estudiantes lo tienen que saber. Y esto es un ejemplo, pero vamos, que se pueden plantear en clase otros ejemplos similares a este que hemos planteado. Y con esto creo que he terminado mi exposición. Estoy a vuestra disposición para preguntas y como digo, un trabajo que he realizado con Macarena, que es economista de la Junta de Andalucía, pero que también colabora en la universidad. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Carlos, por haberlo explicado también para los que no somos de esa materia. Pasamos a la siguiente, Pilar Serna Berna, que nos trae la comunicación, innovamos y todos y todas vamos a una. Muy buenas tardes. Yo soy Pilar Serna y vengo a presentaros una experiencia educativa de transformación de centros que desarrollé junto con mi equipo en los 2 últimos años
para dar una continuidad a la línea metodológica del centro educativo en el que yo estaba, ya que una de las problemáticas actuales que nos encontramos es que cuando cambiamos de etapa educativa o simplemente cambiando de niveles educativos, cada docente utiliza unas líneas metodológicas y esto supone un problema para el alumnado. Entonces, en esta experiencia os voy a contar cómo nosotros conseguimos innovar y que todos los docentes y todas las docentes fuésemos a una. A ver si quiere pasar este. Ahí, vale. Esta experiencia se centra en el Colegio del Fabraquer, en el cual yo estaba como jefa de estudios en los 2 últimos años, y las acciones que desarrollamos en el último curso escolar. El eje vertebrador de la metodología que nosotros utilizamos fue el aprendizaje basado en proyectos, de manera que desde infantil hasta sexto de primaria, todos los docentes como mínimo hacían un proyecto trimestral. A esta línea metodológica se le sumaban otro tipo de estrategias que los docentes utilizaban en función de las características de la etapa, como por ejemplo en educación infantil los diferentes espacios de trabajo con los que trabajaban habilidades que las profesoras consideraban, o en primaria talleres trabajando diferentes áreas lingüísticas, proyecto de EMAC, también el trabajo cooperativo, la gamificación, todo este tipo de estrategias metodológicas complementaban ese eje vertebrador que teníamos en torno al aprendizaje basado en proyectos. Entonces, para intentar aunar todas las acciones y coordinarlo, propusimos una temática común que eran los medios de comunicación. En todos los cursos, a lo largo del primer, segundo y tercer trimestre, tenían que hacer como mínimo un proyecto que se basase en la radio, en la televisión y el periódico. Por ejemplo, en infantil, durante el primer trimestre, hicieron una producción de radio, en el segundo trimestre de televisión y en el tercer trimestre de periódico. Con esto, ¿qué conseguíamos? Por un lado, desarrollar las habilidades comunicativas tan importantes en nuestra sociedad actual, ofreciéndoles unas experiencias de aprendizaje en las que los alumnos aprendiesen a partir de los errores, pero en entornos altamente motivadores, haciendo monólogos, grabando anuncios o vídeos, y esto aunaba pues las experiencias de final de trimestre, como ahora después os comentaré. El desarrollo de los proyectos tenía lugar en 2 aulas que creamos con una organización como las aulas del futuro, que posibilitan el trabajar teniendo en cuenta la metodología del aprendizaje basado en proyectos. Y para esta transformación metodológica lo que hicimos fue seguir 7 elementos clave en la planificación del ABP. Todos los profesores tenían en cuenta estos 7 aspectos que ahora mismo os voy a mostrar con algunos ejemplos. Entonces, en primer lugar, todos tenían en cuenta y conjuntamente por niveles o por ciclos, cuando pues, se ponía a desarrollar el proyecto, reflexionaban sobre el reto o la pregunta con la que iban a abrir el proyecto, para captar la atención y despertar la curiosidad de los niños y niñas. Estas imágenes que vemos un científico loco, un docente que llega con su maletín a clase lleno de retos con los cuales va a enganchar a los alumnos de cuarto de primaria en ese proyecto de retorno a la Tierra. El segundo aspecto sobre el que planificaban todos los docentes era el proceso de investigación, que era una tarea compleja para la cual se dedicaban varias semanas. En primaria quizás resulta más fácil, pero las profesoras de infantil tenían más dificultades debido a que los alumnos, por sus características, tienen menos autonomía. Entonces, las características de la investigación en infantil eran más guiadas y utilizando multifuentes. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos el proyecto infantil de 5 años, Fabraspos, en el que ellos tenían que, se inventaban un deporte y luego lo retransmitían. Entonces tenían aquí la oportunidad de escuchar diferentes programas, analizar las reglas de deportes a través de infografías. Las profesoras guiaban esa investigación, haciendo preguntas, buscando información para darle respuestas y luego generar preguntas más complejas. El tercer aspecto que todos los docentes tenían en cuenta en el centro escolar era
vincular los aprendizajes con el mundo que nos rodea, dotándoles de autenticidad. En esta imagen vemos cómo los alumnos de tercero de primaria se desplazan a un ecosistema del Campello, ya que están desarrollando una noticia en su periódico y tienen la oportunidad de estar haciendo una entrevista a un experto que luego introducen en su artículo. El cuarto aspecto que todos los docentes planificaban era el tema de cómo iban a distribuir las tareas entre el alumnado. Las decisiones de trabajar colaborativa y cooperativamente. Aquí, por ejemplo, vemos en este proyecto de los alumnos de segundo de primaria como una alumna en la que en este proyecto de stop motion está captando las imágenes y los otros están moviendo las figuritas para ir dándole vida a la película. Todas las acciones están perfectamente definidas entre ellos y de esta manera se define el trabajo cooperativo. Esto previamente se define muy bien con materiales que los docentes tienen elaborados con una buena graduación del nivel de dificultad según los niveles y les ayuda a los alumnos a distribuirse los roles y a desglosar cada una de las tareas. Aquí estamos viendo, por ejemplo, alumnos y alumnas de tercero de primaria con el proyecto que tienen de crear un anuncio televisivo para una protectora de animales. El quinto paso que tienen en cuenta es la reflexión, buscar momentos que puedan ayudar a los alumnos a sentar y a consolidar todo lo aprendido. Y aquí vemos, por ejemplo, una jornada de reflexión en la que, pues eso, con el tema de la pandemia, tuvimos que hacer con streaming. La importancia, en sexto lugar, ya el penúltimo paso, la crítica, la revisión, la evaluación, la importancia de hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa, proporcionando instrumentos para que los alumnos se autoevalúen, se coevalúen y ellos se les haga responsables de que están aprendiendo, ¿no? Que se cree esa reflexión. Y esto realmente sí que tiene evidencia de que tiene efectos positivos en el aprendizaje de los alumnos. Entonces, esto era otro de los pasos que, adaptado a la complejidad de cada uno de los niveles, desde infantil hasta sexto de primaria, los docentes implementaban en sus aulas. Y ya el último paso que todos tenían en cuenta era el producto final. Al final del trimestre organizábamos unas jornadas en las que se hacían públicos todos los productos que los alumnos habían generado, desde la radio, desde la televisión y desde el periódico. Aquí generamos unas jornadas en streaming por todo el tema del COVID, pero sí que los alumnos tuvieron la oportunidad de contar al resto de alumnos del centro qué es lo que estaban haciendo. Y así se les da importancia y sube mucho la motivación también cuando ellos están contando. Y al mismo tiempo se genera una mejor coordinación entre los docentes, ya que todos están viendo lo que están haciendo toda la comunidad educativa del centro. Aquí también estaba abierto a las familias. De esta manera conseguíamos que todo el centro fuese con una línea metodológica, trabajando todos a una. ¿Cómo conseguimos que los profesores evaluaran las prácticas que estaban haciendo y fuesen mejorando? Pues a través de unas rúbricas, a ver si se quiere abrir, ellos, los equipos docentes por nivel o por ciclo, a final del trimestre se juntaban y reflexionaban sobre esos 7 aspectos que hemos estado viendo, el punto de partida, la actividad inicial, todo lo que configura el aprendizaje basado en proyectos, y con una rúbrica ellos evalúan el nivel en el que están. De manera que cuando nosotros observamos y evaluamos conjuntamente a nivel de claustro las rúbricas de evaluación del primer trimestre y del tercer trimestre, vemos en las gráficas que existe una mejora en la planificación de los proyectos por parte de los docentes, porque al principio a lo mejor no tenían en cuenta los intereses del alumnado, después sí, y así sucesivamente con todos los aspectos claves que hay que tener en cuenta a la hora de programar por proyectos. Como conclusión, para dar unidad a un centro se necesita un buen liderazgo educativo,
estructuras coherentes de coordinación, que se promueva el trabajo colaborativo y cooperativo entre todos los docentes y mucha formación. Se puede conseguir que en todo un centro educativo se innove y que además todos y todas vayan a una. Y esa es la experiencia que os traigo, en la que trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, y enhorabuena por la experiencia. Pasamos a la siguiente, que la siguiente comunicación es de Mario Benavides López, que hace junto con Mireia Frausto Roja y que se titula Desde los verdes de la venta, programa de intervención en educación musical y habilidades sociales en adolescentes de grado octavo 2, básica secundaria de la institución educativa Juanambú, municipio de la Unión, departamento de Nariño, Colombia. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola. Voy a intentar compartir pantalla. Bueno, sigo teniendo dificultades. No importa si hago la presentación de esta manera, ¿cierto? Sí, claro. Pues la verdad me interesaba mucho compartir unas imágenes que tenía, sobre todo el contexto en el cual pues laboro, ¿cierto? Soy docente en música. Antes que nada, para mí es un placer inmenso compartir pues, las experiencias en espacios como este y con personas pues tan digamos, académicas, espacios tan académicos como este también, ¿no es cierto? De verdad agradezco inmensamente esa posibilidad. Básicamente lo que queremos hacer es aplicar, es una propuesta de investigación, ¿cierto? Aplicar el programa de educación musical para fortalecer habilidades sociales en estudiantes de grado octavo de la institución pues, que ya se mencionó, Institución Educativa Juanambú, del municipio de La Unión, en el departamento de Nariño, Colombia. Digamos que esta idea surge del trabajo pues, que se ha venido realizando ya hace de algunos años con estudiantes de estas edades y a partir de que la música ha generado espacios de convivencia, de sana convivencia entre pares, entre iguales, entre comunidad educativa, entre padres de familia, entre madres de familia, y hemos logrado vincular toda la comunidad en pro de mejorar la calidad de vida y enseñanza de los mismos estudiantes. Básicamente queremos buscamos a través de la música, a través de actividades musicales, propender por desarrollar habilidades sociales que han sido afectadas tan drásticamente, digamos, en eventos últimos, como puede ser la pandemia, ¿cierto? En mi país, ustedes creo que conocen que existen conflictos aún de carácter social muy marcados que afectan directamente a la población infantil, en este caso, y se ha evidenciado que a través de la música podemos lograr fortalecer esos tejidos sociales, fortalecer esos buenos hábitos de comportamiento, esos buenos hábitos sociales que a la larga han sido afectados enormemente por diversas situaciones. En el campo artístico musical, digamos, lo que dentro de las aulas de clase, dentro de las instituciones educativas, en nuestro país obviamente pues han sido mermadas en gran medida de diferentes maneras, ya sea en cuanto a políticas educativas, en cuanto a prácticas educativas que se configuran en establecer algunas áreas con mayor importancia que otras, ¿cierto? Por decir algo, cuando hablamos de las matemáticas, obviamente el consenso común es que está sobre un escalón mucho más alto que la educación artística, pero se ha logrado establecer en diversos estudios, en diversas partes del mundo, desde diversas perspectivas también, que la enseñanza artística ofrece grandes beneficios para la población y sobre todo infantil. En este caso, digamos que esta propuesta, aparte de presentarse como una, digamos, como una experiencia novedosa, y quiero resaltar, por ejemplo, también el trabajo de la compañera Eva, de la compañera Pilar también, que pues hablaron mucho sobre innovación educativa, ¿no es cierto? Y yo creo que merece también ese apelativo de innovación a través de la música, ya que
los estudiantes se sienten muy interesados a la hora pues, de hacer práctica instrumental. Básicamente el programa se basa en la práctica instrumental y para ello hemos definido una serie de sesiones. De hecho, ya estábamos en la sexta sesión de aplicación de esta propuesta y de verdad pues hemos observado pues muy buenas impresiones, ¿no es cierto? Muy buenos resultados hasta el momento. La vinculación, como les mencionaba hace un momento, de los padres de familia ha potenciado ese nivel, digamos, que se busca de sana convivencia entre la comunidad educativa, y ha sido una fortaleza, digamos, muy marcada y muy bien vista por parte de la comunidad, no solamente educativa, sino del municipio, de la ciudad, y estamos logrando establecer vínculos que antes se habían roto, se habían perdido. Tenemos lamentablemente muchos estudiantes que viven en contextos y en hogares que son disfuncionales, ¿sí? Tenemos algunos casos de estudiantes desplazados por violencia intrafamiliar y por violencia pues fuera del hogar, ¿cierto? Y a través de este programa, de aplicación de estos programas novedosos, se ha logrado que ese vínculo entre familias se fortalezca, que ese vínculo entre compañeros y compañeras dentro del aula de clase se configure en un ambiente de sana convivencia, en un ambiente donde el tejido social, vuelvo y pues lo repito, se ha fortalecido tanto que hasta los mismos estudiantes proponen nuevas actividades musicales, nuevas actividades artísticas, proponen nuevos espacios en los cuales ellos, aparte de que puedan demostrar esas habilidades artísticas, en este caso musical, puedan demostrar también otras habilidades, como por ejemplo habilidades sociales, en el sentido de que puedan definirse como personas que participan en un entorno social, como personas que tienen voz y voto en las decisiones que los pueden afectar a ellos también. Entonces, básicamente, digamos que la música, a través de esta serie de actividades, en conjunto, obviamente, pues con la comunidad educativa, ha hecho de que este sistema, que comúnmente lo llamamos como vida cotidiana, mejore en cuanto a las relaciones interpersonales, que es lo que queremos pues fortalecer y desarrollar en final medida. Quiero hablarles un poco, perdónenme la redundancia, sobre el programa en sí. El programa está definido en 8 sesiones, ¿sí? Lo estamos poniendo en práctica directamente en las clases, aproximadamente 90 minutos cada 8 días. En este programa se proponen actividades muy prácticas en realidad. Al inicio de cada programa, de cada sesión, perdón, se propone una audición por medio de la cual se pueda motivar a los estudiantes a que sigan participando, a que sigan, digamos, las indicaciones mismas, que ya que pues, se presenta también como una habilidad social, ¿no es cierto? La escucha activa, el saludar, el responder a un saludo, el compañerismo, el estar pendiente, por ejemplo, a la hora de practicar. Hay una actividad novedosa que pues, la llamamos de esa forma, porque la titulamos Vamos a tocar. ¿En qué consiste? En que, por ejemplo, una de las canciones que dentro del repertorio que trabajamos es el Cóndor Pasa. No sé si pues, ustedes lo conozcan. El Cóndor Pasa es uno de los himnos latinoamericanos, suramericanos, en cuanto a música folclórica se dice, ¿no? Entonces, estamos en una región donde estamos influenciados por la música andina, por la música folclórica. Y a través de esta melodía trabajamos dentro del aula de clase esas competencias, esas habilidades sociales, por medio de las cuales el compañero no se preocupa solamente por el trabajo individual, sino que está pendiente de que su compañero o compañera haga su trabajo de la mejor manera, y eso ha propendido por ese trabajo en equipo, por ese compañerismo y por esas buenas relaciones interpersonales, para que a la hora de la presentación en otra actividad novedosa que proponemos, que es, por ejemplo, café concierto para la tarde, donde invitamos a padres de familia y de comunidad en general a ver los avances, digámoslo así, de los muchachos y las señoritas en cuanto pues, a la práctica instrumental, se puedan dar a conocer, ¿no es cierto? Entonces,
digamos que para ellos, lo más importante para los estudiantes, para las niñas, es que se generen esos espacios donde ellos puedan demostrar los talentos que tienen, donde ellos puedan decir a sus padres de familia, decir a la comunidad en general, aquí estoy, yo puedo hacer esto y quiero que yo mismo sea visto y que yo pueda seguir desarrollando esto que yo puedo hacer en actividades como esta, por ejemplo, en actividades como las actividades musicales. Y aparte de ello, también se ha establecido cierto tipo de actividades que pretendan vincular a todas las áreas en sí, en esa interdisciplinariedad que todos queremos que en realidad se cumpla, ¿no? No solamente se establezcan dentro de unas normas o dentro de un plan de estudio, sino que en realidad se trabaje en conjunto y por medio de ese trabajo en conjunto se pueden establecer vínculos reales de aprendizajes significativos, de experiencias de vida que contribuyan al desarrollo integral de los mismos estudiantes, de las mismas señoritas y obviamente pues de la misma comunidad educativa. Entonces, creo que básicamente sería nuestra propuesta. Como les comenté, pues ya estamos en la sexta sesión de la investigación, estamos teniendo muy buenos resultados, muy buenas impresiones. Los estudiantes han recibido de muy buena manera digamos, estas actividades y realmente están contentos, están a gusto y se sienten muy motivados con este tipo de actividades. Muy bien. Muchas gracias, Mario, por tu propuesta. Gracias. Pasamos a la siguiente comunicación que nos trae Norma Torres y María del Mar García, que también la realizan junto con María Jesús Gallego Arrufat y que se titula Formación Intergeneracional de Ciudadanía Digital Responsable en Centros de Competencia Digitales e Innovación Abierta. Norma, María del Mar. Hola, buenas tardes. Soy María del Mar. ¿Me podéis confirmar, por favor, si se ve bien la pantalla? Sí, la estamos viendo. Muchas gracias. Pues buenas tardes. Y como bien acaba de decir la compañera, nosotros vamos a presentar pues nuestra comunicación acerca de la formación intergeneracional de la ciudadanía digital responsable en centros de competencias digitales e innovación abierta. Ahora mismo en la sociedad digital, la tecnología e Internet se asocian a todo tipo de actividades, como actividades de ocio y entretenimiento, comunicación, compras, servicios. Esto ha supuesto una revolución a la hora de ser y de relacionarnos con el mundo, que se percibe a través de una transformación de la sociedad. Evidentemente, la tecnología e Internet nos aportan numerosas ventajas, pero también, qué duda cabe, que se asocia a riesgos que plantean la atención a realidades, especialmente de aquellos colectivos que no están sujetos a una educación formal y que necesitan una especial atención para no verse excluidos de la sociedad digital. Además, la pandemia del COVID-19 nos ha evidenciado necesidades de mejorar las competencias digitales y esta necesidad pues, se ha puesto de manifiesto especialmente con problemas y vulnerabilidades propias de los espacios digitales, como ciberataques o este tipo de situaciones que aumentan la vulnerabilidad de los usuarios y usuarias de Internet y las tecnologías. Además, pues podemos ver que según el último informe de Eurostat del 2021, el uso de Internet se ha generalizado, siendo un 89% de los ciudadanos los que manifiestan utilizar Internet y llegar hasta un 92% de los hogares que tienen acceso a Internet. Sin embargo, el 40% de la población tiene un nivel insuficiente de competencias digitales y un 22% de la población manifiesta carecer de ellas. ¿Qué supone ser un ciudadano en la sociedad digital? Pues supone el poder utilizar la tecnología como un medio para obtener la información relevante y a su vez implica tener
un conocimiento general acerca del mundo digital y de sus componentes, siendo capaces de realizar unas prácticas efectivas y apropiadas que nos permitan pues, obtener el máximo beneficio del uso de esta tecnología de una manera ética y responsable. Todo esto incluye elementos como la etiqueta, la educación, el comercio, la responsabilidad, los derechos digitales, la ergonomía y el riesgo. Y también no podemos dejar de lado elementos clave como son la humanización de las tecnologías, con un uso más informado y responsable. Así pues, lo que planteamos es que a través de la formación en las competencias digitales se puede potenciar un pleno ejercicio de la ciudadanía digital y se da un poder emancipatorio a los ciudadanos, de tal manera que pueden actuar en situaciones de riesgo de una manera crítica y responsable y a la vez que son capaces de generar y cuidar su propia identidad digital. ¿Y por qué planteamos un programa intergeneracional? Pues los programas intergeneracionales promueven interacciones positivas y generan redes de apoyo y de aprendizaje, ofreciendo experiencias que mejoran la confianza de los usuarios y permiten aprendizajes compartidos a la vez que generan conexión entre la comunidad. Nuestra investigación tiene como objetivo comprender la naturaleza de los riesgos que existen en Internet y sus causas, y a partir de esta comprensión diseñar intervenciones educativas basadas en experiencias de éxito y además usar la evaluación para asegurarnos de que los programas son realmente útiles y proporcionan ayuda a los usuarios. En nuestra comunicación describimos una acción formativa como una experiencia piloto desarrollada en el marco del proyecto de desarrollo y optimización de acciones educativas intergeneracionales para la promoción de un uso responsable de Internet. La metodología que utilizamos es una metodología activa con este desarrollo de acciones educativas intergeneracionales, con el objetivo de incentivar la reflexión colaborativa para la toma de decisiones sobre riesgos de Internet por parte de diversos sectores de la ciudadanía digital y a través de la colaboración basada en el uso de tecnología. Nuestro programa presenta 4 talleres que tratan estas temáticas: las tecnoadicciones, seguridad de los teléfonos móviles, protección de datos en Internet y fraude y estafa online. Y se ha llevado a cabo en centros públicos andaluces de competencias digitales e innovación abierta, conocidos comúnmente en Andalucía como Centros Guadalinfo. Los talleres se presentan en una metodología con 5 momentos que se reflejan en la figura. Una puesta en común de conceptos claves, la visualización de un vídeo que presenta un incidente crítico, el análisis y la reflexión compartida a través de este incidente crítico y una generación de conclusiones a través del diálogo. Y finalmente se termina con una valoración por parte de los participantes de este taller. Inicialmente se diseñaron como talleres presenciales, pero debido a la contingencia sanitaria de la COVID-19, pues se adaptaron para un formato online. En la prueba piloto, que era un taller acerca de la adicción a las tecnologías, los objetivos específicos eran adquirir una conciencia de un uso responsable de la tecnología, conociendo los tipos más frecuentes de ciberadicciones y compartiendo experiencias relacionadas con la ciberadicción, a la vez que colaborando en la prevención de problemas en el uso de Internet. Los contenidos eran las tecnoadicciones y los participantes en esta experiencia piloto fueron 14 con edades comprendidas entre los 12 y los 54 años, 8 hombres y 6 mujeres. Los resultados se obtuvieron a través de un análisis cualitativo de la narrativa que se generó a lo largo de este taller. Y pues diferenciamos momentos diferentes en esta narrativa, como pues, las opiniones que emitieron los participantes, expresión de emociones y sentimientos, compartir posibles soluciones ante los incidentes propuestos y la relación que tenía
la visualización del incidente propuesto con la propia experiencia. Así pues, por ejemplo, algunas ventanas que os permiten haceros una idea de las narrativas que se generaron en relación con las experiencias, pues estaban relacionadas, por ejemplo, con el hecho de que los jóvenes podrían llegar a confundir la experiencia que tenían en los videojuegos con la experiencia real, lo cual los usuarios percibían que era una situación bastante grave. O también otro tipo de intervenciones en relación a la metodología utilizada, pues sugerían que la metodología era adecuada y el uso de incidentes críticos y el apoyo del vídeo era particularmente interesante. Asimismo, era agradable escuchar la opinión del resto de los participantes. Otra de las opiniones que se compartieron es que este tipo de talleres dio la oportunidad de profundizar en aspectos claves sobre cómo utilizar adecuadamente Internet. En la evaluación que realizó el equipo de trabajo, pues se generaron ideas acerca de cómo propiciar y cómo mejorar la participación de los usuarios que asistían al taller. Además, tenía ese carácter de experiencia piloto que nos permitía pues, ver el uso de, por ejemplo, la metodología de incidentes críticos en su doble aplicación como uso didáctico y como uso de análisis cualitativo de la información. También uno de los aspectos que se valoró es la temporalización, viéndose que se necesitaba dar el tiempo suficiente en el desarrollo de las actividades y que se necesitaba flexibilidad para que los usuarios y usuarias del taller pudieran compartir libremente sus opiniones sin verse coartados por límites de tiempo. Y otra de las fechas, otro de los matices que se evaluaron era las fechas de realización. Dado el contexto particular que tuvimos, pues era una situación que se valoró como compleja y que se valoraba también pues, los efectos que podía tener la pandemia para la ciudadanía en la asistencia a estos talleres. Y como conclusión, ya para finalizar, pues compartís con vosotros que la experiencia de esta puesta en práctica del taller piloto del programa que hemos generado con estas acciones educativas intergeneracionales se llevó a cabo de una manera que en general se evaluó como satisfactoria. Tanto los participantes como los diseñadores del taller coincidían en que el diseño, la metodología y los recursos utilizados eran adecuados y pertinentes. Sin embargo, se proponían algunos aspectos de mejora que se tuvieron en cuenta para la implementación del programa completo en una segunda fase. Y la experiencia que hemos tenido con estos talleres deja de manifiesto la necesidad de responder a las inquietudes de la ciudadanía digital, analizando la percepción de sus propias necesidades formativas y profundizando en el conocimiento acerca de la percepción de riesgos y oportunidades presentes en Internet. Agradecemos mucho vuestra atención y quedamos pues, a vuestra disposición para que nos planteéis las preguntas que deseéis cuando terminemos las exposiciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias María del Mar por la experiencia. Ana María Gayol no está. Digo, a ver si se me ha escapado por aquí. Entiendo que no. Entonces, vamos a pasar a la exposición de Lara González Rosalén, que nos trae la comunicación de ciclo de grado superior Pedraforca, mucho más que un reto personal. Lara, ¿estás por aquí? Sí, ya estamos viendo tu pantalla. Vale, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nada, el proyecto o la experiencia didáctica que os vengo a presentar se acabó hace unas semanas, así que os traigo contenido muy fresco porque hemos ido actualizándolo según íbamos acabando. Bueno, empiezo a... ¿Veis la pantalla, verdad? Ahora presentaré aquí. Sí, la vemos perfectamente. Vale, pues
Vale, esta experiencia didáctica se ha desarrollado, se ha llevado a cabo en el Instituto Apel Mestres, en l'Hospitalet de Llobregat, que para los que no los conozcáis, está en Barcelona, en España. Concretamente se ha desarrollado, se ha llevado a cabo en el ciclo formativo de grado superior de condicionamiento físico. El reto de donde nació toda esta iniciativa fue que teníamos, por currículum, en el currículum anterior 66 horas de proyecto y de repente pasamos a tener 297 horas de proyecto. Por tanto, ya no solo era un aprendizaje basado en proyectos o retos para el alumnado, sino que también era para nosotros. Cómo pasamos de 66 a 297 horas sin contenidos y simplemente teniendo en cuenta resultados de aprendizaje, que era lo que nos marcaba el currículum. Bueno, pues entonces, por si esto no fuera poco, los objetivos que nos planteamos para empezar a diseñar esto era que lo que queríamos era crear un proyecto de intervención comunitaria, aprovechando esta promoción de hábitos de vida saludables que ya desde el ciclo formativo de condicionamiento físico se trabajaban, desarrollar esta competencia personal y social en el alumnado que tanto es necesario, este trabajo por competencias. Y en cuanto a objetivos específicos, nos dimos cuenta de que necesitábamos, mejorar mucho la dinámica del aula, porque venían de unos niveles de competitividad absolutos en los que no estaban nada acostumbrados a trabajar en equipo, y esto eran como caldos de cultivo, ¿no? que iban haciendo todavía el trabajo más difícil. Ante esta magnitud poliédrica, de problemática poliédrica, necesitábamos eso, pues tejer redes, ¿no? De colaboración. Donde yo no puedo llegar, vamos a empezar a tejer red y a empezar a poder rediseñar o restablecer, a ver desde dónde, ¿no? ¿Qué pilares tengo? En este caso, como nos dice Marchori, los 3 actores principales que necesitamos en esta intervención o para llevar a cabo esta intervención era la ciudadanía, que es el público al que íbamos a destinar nuestro proyecto, los profesionales que lo íbamos a llevar a cabo y los responsables institucionales o sociales, que en este caso era el instituto y otras entidades que ahora os pasaré a explicar. El por qué. Entonces, ¿por qué un módulo de proyectos en un ciclo formativo ha de trabajar necesariamente en este ABP o en este caso en retos y problemas, que es como lo planteamos? Pues porque ya hemos comentado que la problemática era trabajar esta competencia y mejorar el clima del aula, aparte de trabajar este componente de intervención en la comunidad, y para ello se necesita implicar, motivar y dotar de ese rol activo al alumnado. ¿Cómo se llevó a cabo? Con las 5C. Lo primero, complementariedad, y se llevaron a cabo actividades de team building que en este caso generaron y mejoraron esta motivación tanto del profesorado que se implicó como del alumnado que recibió estas sesiones pues, de risoterapia que comentaba, por ejemplo, Eva en la primera ponencia, pero en este caso se llevó a cabo para el alumnado. El compromiso, porque al igual como ha comentado el compañero Carlos, estas fluctuaciones de mercado también se llevan a cabo con la motivación y teníamos que desarrollar actividades con este compromiso, con la confianza, porque no nos conocíamos y habíamos de generar ese espacio que pudiera favorecer ese mejor clima de aula, y eso sí consiguió a base de implicación docente y por parte del alumnado, y la comunicación y la coordinación que se llevó a cabo por codocencia, comisiones de trabajo, asamblea, todo muy democrático y en el que todos y todas partíamos de ese estatus equilibrado, ¿no? En el que todos partíamos del mismo nivel. Como veis aquí, para darle un contenido más técnico a lo que era el proyecto, estaba distribuido por bloques en el que cada uno de los docentes nos especializamos o nos centramos en un bloque concreto. En mi caso era metodología, diseño y contenido teórico del proyecto, es decir, cómo íbamos a generar esa estructura, ese andamiaje que luego se iba a rellenar con las actividades que más adelante presentaré. Y ahora nos centramos ya en el desarrollo del proyecto, los inicios. Este proyecto de intervención comunitaria surge a través de un encuentro fortuito que tenemos con Natalia, de Cimas por la Vida,
que si la queréis seguir en Instagram es esta chica, que después de padecer un cáncer de mama, se dedicó a subir montañas y a prepararse a nivel físico ella sola para poder alcanzar cimas, ¿no? Y demostrar que después de pasar un cáncer todavía se está vivo. Nosotros, como desde el módulo o desde el condicionamiento físico, vimos aquí este filón para decir, ostras, pues vamos a promocionar hábitos de vida saludables, en el que, si, poniendo el ejemplo, ¿no? Si ella lo pudo hacer o si este grupo de mujeres lo han podido hacer, este proyecto, nosotros también, ¿no? Así que, bueno, la organización en un primer momento se les dio un billete que era, ¿os queréis subir a este avión, a este proyecto? Y en el que evidentemente todos les dijimos que sí, si no les suspendíamos, bueno, fuera coñas. La forma de trabajar que teníamos era, como he dicho, súper democrática, con la agenda, con el Google Suite for Educate, el paquete este, en el que todos teníamos un calendario compartido, teníamos unos documentos compartidos de trabajo y en el que si en algún momento alguien fallaba esa sesión podía estar completamente al día de qué es lo que se había trabajado. Aquí veis, bueno, la carpeta del Drive en la que teníamos pues la financiación, las fotos del proyecto, el logo que se creó, la recogida de información docente, codocente y sobre todo las tareas diarias que iban desempeñando cada uno de ellos. Otro ejemplo sería la organización distribuida por comisiones de trabajo, de tesorería, de marketing, comisiones que se encargaban de elaborar actividades tanto dentro como fuera del instituto para poder captar fondos y poder luego donarlos a una asociación. Bueno, algunos de las fotos que os he querido poner de cómo trabajábamos diariamente. Otro ejemplo sería en redes sociales, crearon pues toda esta difusión, ¿no? Desde el Departamento de Marketing y Comunicación de venta de pulseras para recaudar fondos, de venta de chuches, que aquí en Sant Jordi, en Cataluña, es muy típico dar una rosa y regalar un libro, pues nosotros también queríamos aprovechar eso para poder seguir recaudando fondos. Otro de los ejemplos de actividad fue que debido a esta fluctuación de motivación, creamos las primeras jornadas del alumnado en las que teníamos dedicado unas jornadas de expertos que nos hablaban de esta motiva on, de emprender y crear proyectos de tanto remunerados como no remunerados, y motiva off, en el que para vencer todas esas barreras de acceso, participación, aprendizaje que se van creando, cómo nos motivamos, ¿no? Ante estas situaciones. Y en este caso el rol activo fue por parte del alumnado, que creó sus propias ponencias de cómo se motivan en periodos de lesiones, porque después de practicar deporte a alto nivel se producen muchas lesiones, pues cómo se motivan ante esas lesiones, cómo se motivan en el día a día de decir tengo que dar una clase o ponerme enfrente a una clase de spinning y tengo un día bajo y he de motivarlos igual, ¿no? Pues todo eso surgió y se trató en estas jornadas. ¿Cómo se evaluó este proyecto? En base a coobservación del clima del aula por parte de los dos docentes, que éramos en cada una de las sesiones, por parte de un diario de aula en el que se evaluó cuál era el seguimiento que estaban haciendo todos ellos y todas ellas de las intervenciones que iban haciendo, en base a cuestionarios de participación y círculos de participación, críticas constructivas que nos hacíamos siempre de bueno, ¿en qué está fallando, ¿no? Esta evaluación continua, ¿qué está fallando? ¿Qué podemos mejorar? Todo, como podéis ver, mucho en base a esta asamblea, ¿no? Que se dedicaba los viernes para poner en conocimiento todas las comisiones lo que estaban haciendo y para evaluar o proponer propuestas de mejora para el buen funcionamiento del proyecto. Los resultados, como he dicho, se han ido actualizando. El primer Power que presenté eran 180 euros, hemos acabado en 213 euros que se han donado íntegros a la Asociación Española contra el Cáncer para la investigación en el cáncer de mama. Se mejoró la cohesión grupal, en el que ahora os mostraré una foto de cómo acabamos. Y luego formación, ¿en qué mejoramos? En que mejoramos la formación docente e implicación en actividades y proyectos. Esta fue una de las salidas que hicimos para entrenar esa ascensión al Pedraforca, que no era el objetivo final,
pero sí que era un regalo, que es como lo quisimos enfocar. Y aquí está el resultado final, que fue esta subida, este pico, que es el Pedraforca, que, bueno, aquí podéis ver lo que era la ruta, que eran 18 kilómetros, con esta altitud y este desnivel que conseguimos alcanzar. Finalmente, y antes de acabar, si os preguntáis el por qué funcionó, pues funcionó por varios motivos. Una, porque entendimos que aprender, desaprender y reaprender son las nuevas habilidades del siglo XXI, pero que siempre hemos de tener presente que se necesita vocación y profesionalización a la hora de desempeñar cualquier actividad de nuestra vida, porque cambiamos la mirada, como dice Coral Elizondo, porque entendimos que teníamos una gran corresponsabilidad, como dice Manu Velasco, y porque creamos situaciones de enseñanza-aprendizaje entendiendo y atendiendo a las necesidades e intereses del cerebro del que aprende, como dice Fernández Bravo. Bueno, he querido agradecer y he querido acabar aquí con mis dos compis de proyecto y una de las alumnas que hizo una de las sesiones de Motiva Off. Y hasta aquí mi intervención. Bueno, luego, si queréis o me queréis preguntar alguna cosa, estaré dispuesta para contestaros todas las dudas. Muy bien. Muchas gracias por la experiencia también que nos ha explicado y después pues podemos ampliar, que vamos a tener un ratito, y para comentar y ampliar lo que queráis. Vamos con la última comunicación, que nos la trae Susana Vidigal Alfaya, que también ha realizado con Miguel Ángel Ballesteros Moscosio, y que se titula La historia de vida como estrategia para trabajar la memoria en el aula. Susana o Miguel Ángel, ¿qué tal? Ahí va, que nos estamos peleando con las cosas técnicas. Nada, tenemos tiempo para resolver, sin prisa. Se escucha bien, ¿verdad? Sí, sí. Vale, bien. Es que estamos, como veréis, estamos como los teclistas de Mecano, con 2 o 3 teclados al mismo tiempo y 2 o 3 pantallas, ¿sabes? Si volvemos parecemos que estamos en un estudio de televisión. Pero bueno, vamos a dejarlo. Esto es un efecto post-pandemia también. Total. Bueno, como veis... Pero voy a tener que compartir toda la pantalla porque no me vale. pone solo el power. Se puede, lo podemos hacer así, si no lo hacemos desde el portátil. La estamos viendo ya. Vale, ¿no? Sí. Venga, perfecto. Se escucha bien, se ve bien, estupendo. Ya hemos terminado. Bueno, vamos a ver. El trabajo que aquí presentamos, somos Susana y yo, Miguel Ángel, somos profesores en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, y estamos trabajando fundamentalmente en una de las temáticas que trabajamos, el tema de memoria histórica, y también en educación y enseñanza del Holocausto. Entonces, estas temáticas, pues, hombre, entendemos que si la ponemos en relación a otras temáticas que hemos estado viendo en la sesión de hoy, pues la verdad es que es un poco extraño, ¿no?, que nosotros veamos el tema de la memoria como una cuestión innovadora, ¿no? Pero es todo lo contrario. O sea, nuestro posicionamiento es absolutamente contrario a esto, ¿no? El hecho de conocer la memoria, hacer patente la memoria, ¿no?, de lo que ha ocurrido en nuestra historia reciente o lo que ha ocurrido en la historia de Europa en el siglo XX y tal, lo que nos está haciendo es reflexionar sobre muchos de los acontecimientos que hoy estamos lamentablemente reviviendo, ¿vale? Porque nuestro posicionamiento respecto a la memoria histórica no es un posicionamiento ideológico o estamos totalmente y alejados de cuestiones partidistas, sino que nuestro trabajo fundamentalmente se centra en el desarrollo de una formación integral, el desarrollo de valores, el desarrollo de lo que son los derechos humanos y el análisis crítico de los acontecimientos que hoy día ocurren desde una perspectiva histórica, ¿no? Entonces, en este sentido, nuestro proyecto responde a las necesidades de un centro, concretamente, que es el IES Al-Iscar, que es un centro secundario y bachillerato de un pueblo cercano a Sevilla, que es Villanueva del Ariscal. Y ante
fundamentalmente una serie de preguntas y de temas que suscitan ese claustro, surge esa inquietud por la formación, si la formación es adecuada o no respecto a los contenidos de memoria histórica que se están ofreciendo hoy día en la escuela, ¿no? O en la escuela o en los centros educativos, mejor dicho. Entonces, en este sentido, encontramos que era necesario analizar de una manera crítica qué es lo que se estaba impartiendo, ya que se ha hecho una especial mención en las últimas leyes educativas, desde la 11 a los LOE, ¿no?, actual, ¿no? Una especial mención a la necesidad de estudiar estos temas que tradicionalmente han sido tratados de manera residual en lo que es el programa del currículum escolar, pero sin embargo encontrábamos que existía una discordancia clara con la importancia que estos temas tienen para la creación de la conciencia, una conciencia ciudadana y una conciencia crítica respecto a lo que hoy día pasa en muchos acontecimientos sociales en nuestro país y en el resto de Europa, ¿no? Como por ejemplo el ascenso de los totalitarismos en Europa, independientemente que sean de izquierda o derecha, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, nosotros además quisimos aunar en este proyecto varios elementos, como por ejemplo es el análisis documental de los libros de texto, también cuestionarios dirigidos a profesores para ver el nivel de conocimiento que estos tenían sobre los temas relativos a memoria histórica, que en esta comunicación no reflejamos estos resultados porque presentamos parte de estos resultados, pero también que es un elemento que nosotros consideramos muy innovador, que es la elaboración de la memoria, a partir de la memoria o de la historia oral de uno de los testigos de los acontecimientos que se pretenden estudiar en relación a la memoria de la represión en la época de la dictadura de Franco, pues recogimos la memoria no de un superviviente, sino de un testigo de este momento histórico en nuestro país y trabajamos con esa memoria con el objeto de hacerla un instrumento didáctico con el cual acercar y contextualizar a los chavales y a los profesores del centro a lo que era ese momento histórico de nuestro país, ¿no? Entonces nosotros entendemos que la memoria es algo que se extiende mucho más allá de elementos individuales que forman parte luego de una memoria colectiva, pero que es necesario que nosotros tenemos que reflexionar sobre la historia y sobre nuestra memoria para que nosotros podamos comprender lo que es el relato histórico, ¿vale? Pero claro, eso supone también un conocimiento profundo de lo que ha ocurrido sin ningún tipo como si dijéramos, de complejo, ¿no? Sino acercarnos de una manera crítica y ver qué es lo que ocurrió y cómo sucedieron los hechos. Aquí en esta transparencia os ponemos un poco cómo ha evolucionado el tema de la legislación, que quizá, bueno, lo más relevante es la Ley 2/2017 de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, en la que se recalca el derecho de todos los andaluces a ser informados y conocer los hechos acontecidos durante el periodo de la Guerra Civil, la dictadura franquista. Y esto no pensemos que es una cuestión, un contenido que todo el mundo lo conoce, porque hemos encontrado de una manera sorpresiva, ¿no?, que muchos de los chavales más jóvenes no tenían constancia y nociones de lo que había ocurrido en su propio pueblo, ¿vale? Y estamos hablando de un pueblo que no es excesivamente pequeño. Ocurre lo mismo en la ciudad de Sevilla, ¿no? En la que mucha gente no conoce muchos de los acontecimientos que ocurrieron en nuestra ciudad, siendo la ciudad de Sevilla el origen peninsular de lo que fue el golpe militar en todo lo que es el Estado español, ¿vale? Es importante también elementos, por ejemplo, ahí pone el día otras actividades que se hacían también o que se hacen conmemorativas, como el Día del Recuerdo y Homenaje a las Víctimas del Golpe Militar de la dictadura franquista, que es el día 14 de junio, pero claro, nos chirriaba un poco porque veíamos que hacer actividades puntuales sin que estas actividades tengan un proceso de reflexión y conocimiento profundo, no nos permite desarrollar un pensamiento crítico real, o sea, que sea un pensamiento informado y que realmente responda a lo que es ese desarrollo de una idea
de conciencia crítica sobre de los acontecimientos que ocurren, ¿no? Luego, otra cuestión era el abordaje que nosotros pretendemos hacer a partir del reconocimiento de las actuales leyes educativas, en lo que se está reconociendo esta importancia de estudiar estos temas. Sin embargo, para nosotros es importante, siguiendo por ejemplo a Molinero, que es necesario recuperar la memoria histórica como base para una creación de una ciudadanía democrática, ¿no? Y esto es una cuestión de justicia histórica para todas las participantes en ese momento de nuestra historia, que fueron o bien víctimas o perpetradores, no con una cuestión revanchista, sino o colocar en cada momento y en cada lugar a cada uno en su sitio, ¿no? Y nosotros también posicionarnos respecto a esa situación en torno a una serie de valores y principios que potencien o promuevan el apoyo a los valores promovidos por los derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, para nosotros la historia no es una cuestión fría, no es una cuestión de datos, no es una cuestión únicamente de hecho histórico, ¿no? Y ahí entramos un poco en la controversia entre la memoria y la historia, ¿no? Entre la memoria como hecho histórico de cosas que pasaron y la memoria que es la interpretación de aquellas personas que vivieron esos hechos históricos. Y creemos que desde el conocimiento de ambas cuestiones, los alumnos pueden construir un conocimiento y un conocimiento informado que les permita también posicionarse a ellos mismos de manera autónoma y crítica en torno a los acontecimientos que ocurren hoy día. Sin más, le paso el testigo a mi compañera Susana, que os va a contar un poco cómo fue la propuesta metodológica de lo que fue esta experiencia. Bueno, la idea de partir de la historia oral era principalmente acercarla a los estudiantes, ¿no? A veces presentamos libros de texto, la historia que se nos presenta muy alejada de la realidad en la que estamos y con personas que ni siquiera conocemos, que nos dicen es famoso y tú dices, pues vale, famoso, algo haría, ¿no? Pero en este caso, el acercar a que te lo contara alguien que conoces o familiar de persona que conoces, pues puede hacer que tengas un interés un poquito mayor, ¿no? Por otro lado, las relaciones intergeneracionales que esto puede llevar a cabo, que a su vez nos va a promover una empatía increíble hacia los mayores, ¿no? El momento en el que se sienten escuchados, en el momento en el que son importantes, en el que notan que hay gente que quiere escucharlos, que quiere aprender de ellos. Además, es que ellos en sí son historia viva. Por desgracia, las personas que han vivido estos hechos principalmente ya no se encuentran con nosotros o son muy mayores, a veces sin ganas de querer revivir lo que les ocurrió y tienen mucho que decir, mucho que contar y muchísimo que aportar. Incluso pues más datos que los que podemos encontrar en un libro de texto sin más, ¿no? La metodología que llevamos en este caso para tratar la historia oral fue hacer la revisión documental de los libros de texto que utilizaban en este IES, elaboramos un guión de la entrevista sobre qué nos interesaba conocer de la persona que se ofreció a concedérnosla. Hicimos la entrevista y su posterior análisis de contenido basado en categorías y luego hicimos una propuesta de actividades que podíamos trabajar transversalmente a partir de la historia oral. En el caso de la revisión, lo que intentamos mirar fue qué estructura tenía el temario, si estaban unidos o no los momentos históricos, para que así tuviese un sentido global, ¿no? Aquello que se explicaba. Luego, cuántas actividades había relacionadas a la temática, en este caso de memoria histórica, qué tipo de actividades eran las que se proponían y sobre todo si estaban en consonancia o no con los supuestos estándares de aprendizaje que deberían estar incluidos en los libros de texto sobre memoria. En el caso de la entrevista la estructuramos en 4 bloques, el antes, el durante y el después de la guerra, y bueno, de la dictadura franquista y de la guerra civil, y el último sería sobre la importancia de educar en la memoria. En este caso, la persona que nos concedió la entrevista se llamaba José y tenía 95 años, era muy mayor y nos hablaba de la historia de su tío, que era el principal represaliado, y aparte contaba cómo lo había vivido él como un niño, que en ese momento tenía 7, 8 años, creo recordar, y de su familia, porque al final todo lo que le ocurría a uno repercutía en la familia al completo. Y no solo en ellos, sino en muchas de las familias que estaban en Olivares, en este caso, que es el pueblo de donde era José, y que muchas veces pues no conocemos todo lo que hay cercano, ¿no? Que era el caso.
Y en el último bloque, que era la importancia de educar en la memoria, se le preguntaba sobre todo si él creía que tenía trascendencia, si él creía que era importante, cómo creía que estaban respondiendo y sobre todo qué reconocimiento se había dado, porque claro, se sabe mucho sobre los vencedores y muy poco sobre los vencidos y todo lo que vivieron, ¿no? En el caso del análisis de las asignaturas, nosotros decidimos mirar los libros de texto de geografía y historia de secundaria, historia en bachillerato, y luego asignaturas como valores éticos, filosofía y ciudadanía. En el caso de geografía e historia, bueno, pues la historia contemporánea no se toca hasta cuarto curso y además se hace de una manera muy amplia, pese a que, como vamos a ver ahora en una imagen, hay un estándar de aprendizaje destinado exclusivamente a la memoria histórica. En el caso de la historia en bachillerato, la de primero es a nivel internacional y por tanto no tiene cabida. Y en segundo, aunque sí se trabaja la temática, pues se hace desde aspectos muy generales y muy centrada a lo que sería selectividad. Entonces no da la opción a poder trabajar esta temática. En las asignaturas de valores éticos y filosofía, siempre la da el mismo docente, al tratarse de un centro relativamente pequeño. Y este docente, me entrevisté con él, estuvimos hablando sobre ir creciendo en cada curso y poderle poner pues dilemas a lo mejor más complicados, porque trabajaba a partir del pensamiento crítico y trabajaba temas pues de derechos humanos, de la justicia, de la dignidad de las personas, de la justicia o de la ética y la política, ¿no? Al final pues lo que a nosotros nos interesaba. Aquí en la imagen veis como en el estándar 3.1 se habla, no sale la imagen, ahora, en el 3.1 pues se habla de la necesidad de discutir cómo se entiende tanto en España como en Europa el concepto de memoria histórica. Sin embargo, solo se le asociaba a una actividad en todo el tema. Y la actividad era un texto del que habían dos definiciones y había que relacionar pues con el texto. Al final un copia y pega pues que no daba opción a que se trabajara esa conciencia crítica. Luego, por ejemplo, sí que los temas estaban divididos, haciendo referencia a la guerra civil, incluso la dictadura dividida en dos partes, intentando pues quizás abarcar más temario, ¿no? Pero al final pues seguía siendo lo mismo porque el estándar de aprendizaje pues es el que es. En el caso de Andalucía y de lo que fue la represión contra los vencidos, solo está este pequeño apartado en todo el texto y lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. Entonces al final siguen siendo colectivos que no se trabajan y siendo realistas, pues estos pequeños cuadritos pues pocas veces tienen repercusión en el aula. Perdona, Susana, un minutito para ir acabando. Vale, voy. Luego pues filosofía pasaba lo mismo en cuarto y bachillerato de primero pues se continuaba, era el mismo docente. Y ahora sí, atendiendo a lo que era el análisis de la entrevista, nos vamos a centrar en la categoría 4, que era la importancia de educar en la memoria, y a José le preguntábamos si él creía que esto era un boom actual. Y la respuesta era muy significativa porque decía, solo desde que existe la democracia, ¿no? Solo desde que podemos hablar de esto y hay gente a la que de verdad le interesa. Luego preguntamos si era reabrir heridas, ¿no? Que a veces es el término que más se utiliza, y él nos decía que no, que la cosa es que no se olvide ni lo que pasó antes, ni lo que está pasando ahora, ni lo que quede por pasar, porque al final tiene que pervivir. ¿Y en qué aporta? Pues hablaba de conocimiento, de saber la verdad y saberla tal cual. No hay necesidad de ablandar ni de eliminar cosas, sino que la gente tiene que saber qué pasó de verdad. Como conclusiones, pues bueno, los beneficios claramente es que al final reconstruyes la historia de tu propio pueblo, reconstruyes una memoria colectiva y al final pues son aprendizajes que te llevas de primera persona, ¿no? Aumenta mucho la autoestima de los mayores y por supuesto pues rompe todas las barreras generacionales. La idea que nosotros teníamos de transversalidad era que a través de la historia oral pues podíamos trabajar historia, ¿no? A partir de las fuentes que conocemos, buscar más información y añadir todo aquello que nos cuenten los mayores. Valores éticos, el pensar cómo ocurrió esto, qué se podía haber hecho y proponer 200.000 dilemas. En tecnología, como la opción de la edición de los vídeos, por ejemplo, ¿no? Y trabajar así la parte de ofimática. De informática. En educación física quizás hay muchas rutas que se pueden hacer como pico reja o el caso del canal de los presos y se podría hacer una ruta explicando qué fue aquello. Y en lengua pues al final es el trabajo de la redacción de los textos, de la propia entrevista y al final todo eso pues se trabaja de manera individual y se podría hacer orientándolo. Los fines, pues como decíamos, siempre defender los derechos humanos, tener una visión crítica, entender la necesidad de escuchar
aprender y sobre todo comprender a las personas que pasaron por aquí. Y luego, pues el último y el más importante, tener una ciudadanía crítica, que esté informada, que sea responsable y sobre todo que pueda cuestionarse la realidad y tomar decisiones a partir de un conocimiento propio, ¿no? Y hasta aquí la exposición. Perdón si nos hemos alargado mucho. Muchas gracias. Gracias, Susana y Miguel Ángel. Bueno, pues ya hemos terminado. Daros primero las gracias por, como hemos tenido alguna comunicación de menos, pues nos podíamos permitir estar unos minutitos más en las presentaciones, pero bueno, agradeceros de forma general que os había gustado bastante al tiempo, que yo sé que es complicado cuando se quieren contar, ¿no? Tantas cosas. Y aunque somos muy diferentes, ¿no? Porque bueno, las comunicaciones, las temáticas, ¿no? Qué variedad tan enriquecedora. Yo creo que al final también es esa preocupación, ¿no? Yo siempre, continuamente en todas las comunicaciones, pues lo que veo es esa preocupación por querer seguir mejorando, por querer seguir avanzando, hacer mejor nuestra docencia o aportar, ¿no? A esos procesos de aprendizaje, y al final eso también nos une independientemente del campo donde trabajemos o los niveles educativos donde estemos. Tenemos hasta las 7 la sesión abierta, así que yo os quiero dar la palabra a que comentéis, si queréis comentar algo sobre otras comunicaciones, algo que queráis aportar sobre la vuestra, que se haya quedado en el tintero, que queráis aclarar, pues que suponga ya este espacio para poder debatir y compartir lo que creáis. Tenéis abajo la opción de levantar la mano, que si queréis podéis utilizarla para intentar, y yo voy dando paso. Eva, que acabas de levantarla. Bueno, a ver, yo tengo varias preguntas, así que yo creo que en orden de aparición, mi primera pregunta es para Mario Benavides. Yo, según, no sé si me escuchas, pero según entendí, este es un programa sobre actividades musicales, de práctica musical, ¿no? Con talleres o algo así. Entendí que es en un colegio, ¿no? Lo habéis Sí. llevado a cabo en un colegio. De hecho, perdón, de hecho lo estamos llevando a cabo, sí. El programa consta de 8 sesiones. Terminamos el día de ayer la 6ª sesión y básicamente pues el objetivo es evaluar el impacto sobre las habilidades sociales en los estudiantes de este grado, que es un grado 8º. Son alrededor de 40 estudiantes en este grado. Ajá. Vale, y mi pregunta es si, bueno, a lo mejor no es pertinente porque estás en la 6ª jornada, la 6ª sesión, pero ¿os habéis planteado trasladar este programa a lo social? Porque has dado que se buscaba como objetivo, ¿no? Fortalecer tejidos sociales, la convivencia, el buen comportamiento, establecer vínculos en hogares disfuncionales, etcétera, ¿no? Otras cosas que no apunté. Pero yo decía, si eso funciona en el colegio, como también se trabaja con las familias, si habéis pensado que a lo mejor hay alguna manera de llevarlo a lo social. No sé. Sí, claro. Muy abierta. No, sí. Lo que pasa es que yo en mi institución educativa, junto con otros compañeros, trabajamos un proyecto educativo alterno que lo denominamos, digamos, un programa de educación musical o actividades musicales para una sana convivencia social, ¿sí? Ha dado muy buenos resultados porque se han vinculado desde diversas perspectivas, de diversos contextos, diversos actores también, que han permitido fortalecer este tipo de programas, este tipo de intervenciones. Digamos que esta fue la oportunidad precisa para para nosotros más bien, llevarlo un poco más allá, ¿sí? Primero que todo, compartirlo en eventos como este, y a partir de la experiencia que tengamos, de los resultados que tengamos ya, pues en este trabajo de investigación, dentro del aula de clase, dentro de la institución educativa, ya nos planteamos pues un proyecto mucho más ambicioso, mucho más grande, ¿no es cierto? Tratar de vincular, por ejemplo, como yo le mencionaba hace un rato, también a personas o a niños y jóvenes que han sido desplazados por la violencia, por ejemplo, ¿sí? Estamos tratando de generar, digamos, enlaces de trabajo con nuestra gobernación, con nuestra alcaldía y con algunos actores que se han interesado mucho por nuestro trabajo, la verdad. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, yo acabo mis preguntas así por orden, ¿vale? Ya después dejo de hablar. Vale, luego con Lara, que has hablado de ese proyecto con el aumento de horas. Entiendo que es para un módulo de formación profesional, ¿no? Entendí bien. Vale, entonces yo entiendo que sois docentes del mismo módulo de formación profesional, que era la foto final con tus compañeros y una alumna, ¿no? Vale, yo estoy en un centro de formación profesional y todo eso me llama mucho la atención. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo reaccionaron los otros compañeros docentes y compañeras del ciclo? Porque el ciclo es más amplio, claro, que un solo módulo. Y después, ¿cómo se aprueba este proyecto? ¿Vía claustro, equipo directivo y luego inspección? ¿O consejería? No sé, no entiendo. Quería un poco que me aclararas eso y lo de el resto del profesorado del ciclo. Vale, bueno, me gustan tus preguntas porque realmente son preguntas difíciles de contestar y fáciles a la vez. ¿Cómo se toma el equipo toda esta carga lectiva? Fatal. Realmente creo que fue como una penitencia, decir, pasamos de 66 horas a 297 y ahora ¿cómo lo gestionamos todo esto? El centro trabaja por proyectos en la ESO, pero en el ciclo formativo nunca había trabajado por proyectos. Entonces ha sido la primera experiencia que acabamos hace una semana y que con muchas expectativas de mejora, pero que ha sido algo que se iba rehaciendo con permiso de dirección, hablando siempre con equipo directivo, con los profesores y profesoras que estábamos implicados, en todo momento coordinándonos fuera de horario, o sea, muchísimo para que se pudiera llevar a cabo este proyecto. Por eso he dicho el tema de implicación y de la fluctuación, porque se iban detectando necesidades, se iban detectando intereses según iba avanzando el proyecto. Por eso, porque no había contenido de nada. El contenido surgió en base a un taller, como otros muchos que se hicieron y se propusieron en este claustro, y todo surgió de ahí, de este nos gusta, venga, pues vamos allá. Entonces, ya te digo, siempre con el apoyo y el consentimiento de equipo directivo, pero al final, en base a la implicación de todos y todas las docentes que estábamos llevándolo a cabo y de todo el alumnado que ha sido el rol activo de bueno, como dice Edward Dale, no hay mejor manera que crear, ¿no? Para que realmente se dé un aprendizaje. Y de esta manera se ha creado desde cero y por y para ellos. No sé si te he contestado a todo. Sí, gracias. Bueno, y ya la última es para Susana Vidigal, porque yo entiendo que vuestro estudio era para un poco hacer propuestas al mundo educativo en base a esas historias de vida como estrategia, ¿no? Lo habéis analizado bien. A mí me llama dos cosas la atención. Me gustó mucho, ¿eh? Me llama dos cosas la atención. Los estándares de aprendizaje, bueno, sabéis que ahora con la LOMLOE desaparecen y después con los currículos nuevos, a lo mejor todo esto que estáis haciendo se contempla. Porque esa es la vinculación de la universidad con la realidad educativa. Entonces, yo no sé si habéis expuesto esto en algún momento como para que se diera ese salto, se tuviera en cuenta en los currículos nuevos y ¿qué vais a hacer con los estándares de aprendizaje? ¿Pensáis que debéis de actualizar esa parte? No sé. Y nada más, ya no tengo más preguntas. Gracias. Complemento. Bueno, ahora con lo de los estándares de aprendizaje, esperamos que la próxima vez que hagamos esto haya cambiado la situación y que no tengamos que decir, jo, qué pena que no se está contemplando, que solo hay uno y encima una actividad que la verdad que no aportaba mucho. Cuando hablábamos con los profesores, esto era una de las cosas que nos decían, tanto de cualquiera de las asignaturas. Es que, claro, para yo hacerlo me tengo que salir de lo que me dicen y ahora puede venir dirección y llamarme la atención, ¿no? Según también lo que cuenten. Entonces esperamos que esta opción nos abra un poco el camino, ¿no? Y se contemple todo lo que a nosotros nos gustaría y que podamos la próxima vez decir otras cosas, ¿no? Y que no sea esto. Lo que sí es curioso es que es verdad que los centros educativos tienen o experimentan esa necesidad de saber más sobre el tema,
pero históricamente siempre se ha dejado esos temas atrás. Entonces, claro, el desconocimiento que tienen muchos profesores, no hablamos solamente a nivel de alumnado, sino muchos profesores de muchas cosas que ocurrieron relacionadas con la memoria histórica y sobre todo en el contexto propio del pueblo, ¿vale? El hecho del conocimiento del propio pueblo, de vecinos que participaron de una manera u otra en toda esta dinámica después de la guerra civil. Entonces, es curioso como es un tema que es de interés, pero al mismo tiempo es un tema que aún hoy, 80 años después, cuesta trabajo sacar. Y no estoy hablando a nivel político, que ya lo vemos en los telediarios, ¿no? Sino que vamos mucho más allá. Es que estamos hablando de que todavía hay reparos porque hay vecinos que viven y hay vecinos que participaron de esos hechos, ¿no? Entonces, es un tema que es complejo, que es complicado. Vamos, te puedo contar casos concretos en Espartina, que es otro pueblo también cercano a Olivares, y se han montado auténticas como manifestaciones en contra de que se trate el tema de la memoria histórica en la escuela. Entonces, eso en una sociedad democrática en que estamos del siglo XXI y además desde el abordaje que nosotros hacemos siempre, ¿no? Que no es para nada en absoluto tema ideológico, sino que es basándonos en los valores, ¿no? Y es lo que estabas tú diciendo, Eva. El tema aquí no es que haya un contenido y que aparezca ese contenido solamente, sino que la gente sepa qué es lo que hay detrás de ese contenido y qué se quiere promover con ese contenido, ¿no? O sea, no es una cuestión de valores, es una cuestión de pensar, por ejemplo, hoy críticamente qué es lo que está pasando en Europa, con el ascenso de muchos pensamientos e ideologías totalitarias, o lo mismo que ocurre, o sea, estamos hablando de esto de memoria histórica, pero también te podemos hablar del otro tema que también trabajemos, educación y holocausto, ¿no? Que estamos viendo que muchas de las dinámicas que llevó a cabo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial contra los judíos o contra los disidentes se están llevando a cabo ahora mismo en Ucrania, ¿no? Y estamos hablando en la Europa en la que se firmó un documento en el que decía que esto nunca más va a ocurrir, ¿no? No sé, yo lo dejo como una reflexión, ¿no? Porque esto es un tema que es abrir una caja de Pandora que tiene muchas aristas, como decíamos, y es abordable desde muchas perspectivas. Y es que y creo que el desarrollar dilemas, que no hay un bueno o un malo, que hay posiciones que sí son deseables desde la perspectiva humana y otras que no, al margen de que hubiera heroicidades en ambos lados y criminales en ambos lados. ¿Me explico? Pero hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Muchas gracias. Interesante escucharos. ¿Alguien más que quiera comentar algo o hacer alguna pregunta a otra de las comunicaciones? Mario. Bueno, sí, yo quisiera, pues antes de finalizar, pedirles disculpas, la verdad tuve inconvenientes con la presentación, había preparado, la verdad, algo, me parecía algo un poco diferente a lo que comúnmente se hace, y quería sobre todo que ustedes conociesen un poco el contexto en el cual estoy laborando y un poco pues algunas de las características, algunos de los ambientes en los cuales estamos trabajando, y pues lamentablemente no pude hacerlo. Espero pues que lo poco que haya podido compartir de verdad ha sido interesante para ustedes. Agradezco inmensamente su gentileza, su tiempo y la oportunidad para con nosotros y compartir con ustedes tantos conocimientos, la verdad, muy interesante. La posibilidad de compartir estos espacios le brinda a uno como persona y como profesional un punto más para seguir mejorando en su labor diaria y para con la comunidad en realidad, ¿no es cierto? Muchas gracias. Nada, gracias a ti. De todas formas, recordaros que todas las personas que han enviado presentaciones de las comunicaciones las podéis encontrar en el mismo sitio donde están las comunicaciones para descargarlas dentro de la plataforma del Congreso. O sea que, Mario, podremos ver tu presentación si lo has enviado para que la podamos consultar ahí, igual que la del resto de compañeros y compañeras. Así que la veremos, la veremos.
Eso espero, muchas gracias. Nada. Carlos. Sí. Bueno, quería decir que mi ponencia un poco iba en una línea un poco quizás diferente de las demás ponencias, era más técnica, podemos decir. Estaba destinada para estudiantes de tercero de economía, que son mis alumnos, pero bueno, también comparte una finalidad que creo que tenemos aquí todos, que es un poco fomentar el pensamiento crítico y la capacidad analítica de los estudiantes. Y precisamente como yo explico muchas relaciones macroeconómicas y tal, pues esto es una especie de como de autocrítica así para los estudiantes que estén pendientes de que no los manipulen en los informativos y en la información económica en base a las relaciones económicas y que sean más pendientes del tema de los datos, de la métodos de estimación que se utilizan y todo ese tipo de cosas. Entonces eso es como una especie de cautela para los estudiantes para que no se traguen toda la información económica que se ve por ahí, que muchas veces tiene muchas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, compartimos el interés de que nuestros estudiantes estén más formados e informados, ¿no? En otro nivel, pero me parece muy interesante las cosas que he oído aquí a nivel de formación profesional, de escuela y todo. Esta mañana también estuve asistiendo a las presentaciones y me resulta interesante, y bueno, y hay muchas cosas que te dan que pensar también para tu propio trabajo en la universidad y tus propias asignaturas, porque muchas veces, como decía un escritor, el que solo sabe de lo suyo termina no sabiendo de nada, ¿no? Pues algo así. Muy bien. Sí, no, yo creo que totalmente de acuerdo. Estamos en diferentes espacios, ¿no? de hacer educación, pero al final siempre podemos aprender y podemos trasladar, ¿no? Incluso muchas de estas experiencias, pensar y que nos hagan reflexionar sobre cómo podemos mejorar la nuestra, ¿no? Desde las que vemos de fuera. Entonces, es necesario, ¿no? Como decía Carlos, no solo quedarnos en lo nuestro, sino tener esa mente más abierta porque vamos a seguir aprendiendo de esta forma. Sí, bueno, también otra cosa, porque yo soy profesor de macroeconomía y de economía laboral, y cada vez también el tema de la inserción laboral se le presta mucha atención, y ahora, por ejemplo, la formación profesional está de moda con la ley de formación profesional de este año. Entonces, incluso en la universidad nos debe interesar mucho los grados intermedios que está pasando para nosotros en la universidad podernos también encajar bien con tanto para la inserción laboral como los estudiantes, aparte de que ya hay inserción laboral viniendo directamente de la formación profesional, la formación dual y todo eso. Es decir, que también yo como universitario, como investigador del mercado de trabajo, me interesa mucho la inserción laboral desde la enseñanza media al mercado de trabajo. Es decir, que es necesario que prestemos atención a otros niveles educativos todos, ¿no? Sí, sí. Yo había anotado algunas cosas, no sé si alguien tiene alguna pregunta más que hacer, que prefiero entonces pasar la palabra. Estaba anotando algunas cosas, ¿no? Por un poco ver, ¿no? Ese hilo común o ver algunas conclusiones que, a pesar de que las comunicaciones son muy diferentes, pero hay algunos aspectos, ¿no? Que de alguna manera aparecen de una forma u otra en las comunicaciones, ¿no? Y quería un poco acabar con eso porque yo creo que también me gusta, ¿no? Quedarnos con un poco una conclusión de algunas cuestiones interesantes para seguir pensando y reflexionando fuera de esto, ¿no? Ha aparecido mucho, por ejemplo, el tema de la pandemia de los últimos años, de cómo ha acelerado, ¿no? Y en varias de vuestras experiencias es cierto que igual se planteaba de una manera y la pandemia ha hecho que adoptemos, ¿no? Pues más tecnología a lo mejor de la que previamente habíamos planteado, o que de alguna manera yo creo que todos y todas tenemos esa sensación, ¿no? De que estos últimos años nos ha acelerado cambios que igual se iban a dar, pero que de alguna forma nos hemos visto abocadas a utilizar, ¿no? Pues las metodologías más híbridas, lo online, la introducción de toda esta tecnología en nuestro día a día y en nuestras clases y en nuestro aprendizaje, que igual no era, ¿no? Para ahora, sino que hubiera sido para más adelante, y todo lo que eso ha supuesto a nivel de dificultades y también de desventajas, ¿no? De aprovechar también esa tecnología que viene para quedarse, y que muchos de los cambios que ya hemos adoptado pues seguramente los sigamos teniendo, a pesar, ¿no? De que la situación pueda ser más o menos normal, ¿no? Como nos dice. También la cuestión metodológica, ¿no? Ha habido mucho de metodologías activas, ¿no? De la importancia de las metodologías activas y de metodologías que fomenten el aprendizaje significativo, porque de alguna manera en todo o en casi todas las experiencias
que habéis contado, siempre hay una preocupación por relacionar nuestros espacios educativos con el contexto, con las preocupaciones que hay en el contexto, traer los contextos a nuestras materias, a nuestras aulas, y que el aprendizaje que tengamos en los centros vaya más allá de las paredes del centro educativo donde estemos, del espacio donde estemos, ¿no? Eso de la mejora de las competencias sociales, que ha aparecido también varias comunicaciones, y de fomentar ese pensamiento crítico, analítico que estábamos comentando hace un momento, ¿no? Esa necesidad de mejorar, ¿no? Los aprendizajes para que sean más útiles y respondan a necesidades de las competencias que requiere el contexto. Y también el tema de la coordinación docente, que ha salido también mucho, ¿no? Y que qué importante es, ¿no?, tener esa coordinación docente en todos los espacios, y también que pensemos si estamos preparados y preparadas para adoptar esos niveles de coordinación docente a la hora de implementar estas metodologías o estas mejoras en el aprendizaje del alumnado, independientemente del espacio, ¿no? Carlos. Sí, al respecto de eso, quería decir que, bueno, que aprecio muchas de vuestras aportaciones, porque muchas de las consiste en complicarse la vida, porque casi todas las cosas que habéis dicho, esa experiencia es coordinar a los compañeros, convencer a los alumnos, una nueva cosa, y entonces, bueno, es un poco heroico. Entonces también decía Fuentes Quintana, un economista, que decía: en la administración española, si no haces nada, no pasa nada, pero como hagas, te puedes algo así. Si tú a lo mejor das las clases de forma regular, no pasa nada, pero como quieras hacer una cosa, innovar algo, ya está todo el mundo... Complicaciones. Quiero decir que me parecen admirables varias de las cosas que he escuchado, porque sé la complicación que conlleva mover esos engranajes, ¿no? Entonces, me parecen admirables. Carlos, eso de que no trabajes mucho, que parece que nos va a hacer trabajar nosotros, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Total. Y bueno, y un poco más, ¿no? Yo creo que han sido muy interesantes las experiencias. Qué importante es la formación del profesorado, la formación de los docentes para poder llevar a cabo todas estas nuevas, ¿no?, o viejas metodologías, porque muchas no son nuevas, pero ahora que parece, ¿no?, que parece que todo es innovador, ¿no?, y que realmente hay muchas experiencias que se venían trabajando, aunque no le poníamos esa etiqueta de un ABP o un aprendizaje basado en retos, ¿no?, y que tiene también mucha tradición, pero que necesita de la formación. Y yo creo que eso también nos une, porque para eso estamos en un congreso de innovación, y que los que llevan mucho tiempo preocupados por seguir, ¿no?, mejorando de alguna manera, pues nos encontramos al final en estos espacios que nos ayudan a seguir mejorando, y dentro de lo que podemos y de lo que nos dejan. Mario ha comentado aquí, ha puesto su correo, y nada, pues que sigamos compartiendo experiencias. Animaros a seguir el congreso en los foros, a que se están planteando también muchas comunicaciones que no están aquí en las sesiones síncronas, pero que también son muy interesantes, así que animaros a consultar los foros, a poder participar, a comentar, a preguntar, y que aprovechemos este espacio de Innovagogia que siempre todos los años nos ofrece mucho debate y mucho trabajo para casa, porque después nos llevamos mucho trabajo para seguir haciendo. Carlos. Yo creo que hemos sido buenos cogiendo la sesión síncrona, porque de todas las modalidades que hay, yo creo que es la más viva, ¿no? Esta mañana ahora, porque las que cuelgan trabajo, a ver cuando uno encuentra tiempo para verlo, cuando lo lee ya han pasado unas semanas del congreso, entonces yo creo que la síncrona es la más viva. Me alegro de haber cogido esta, aunque haya habido que preparar la presentación, me alegro de haber hecho el esfuerzo. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias al resto por prestaros a estar aquí, y que nos sigamos viendo por los foros. Encantada de haber compartido este ratito. Muchas gracias. Hasta luego.